donde entra primero X, una AND donde entra X y Z negado. O sea, si esto es X y esto es Z, a ver, esto es X, se lo podría tomar de arriba nomás, ¿no? Pero bueno, yo para hacer un poco más sencillo el dibujo, esto es X, esto es Y esto es Z. Bueno, esta es la AND, esta que está acá. Va a una OR donde entra también Z. La salida de esta va a una OR. A donde esa OR, la otra entrada es, fíjense, es la salida de esta AND, OR Z, dice, o sea que acá va a entrar Z. Y también lo puedo tomar de acá. Puntos de conexión. Y entra Z. Y esa salida, que el paréntesis esta, va a una AND donde entra esa salida más entra Y negado. O sea que esta salida va a una AND de dos entradas donde entra eso y entra Y negado. Si Y está acá, lo puedo tomar de acá y antes de que entre acá lo voy a negar. Porque es Y negado. Entonces, la salida de esta AND es todo el paréntesis este. Eso, ahí. Se unen, ¿ves? Por medio de una OR de la salida de la otra AND de arriba. Entonces viene aquí, ahí, y esa es la OR final ya. Y ahí ya va la carga, la alarma, el contactor del motor, lo que fuera. Lo que va a comandar el circuito de ITR. ¿Está? Ese es el circuito. ¿Así lo habían pensado? You are now unmuted. Pero, ¿está claro? ¿Se entiende, digamos, cómo es? Del 1, sí, del 1. Háganle un print screen si quieren, así lo borro y pasamos al segundo. Digamos que este, por ejemplo, esa compuerta 1 es este término 1. Y esto grande acá le llamemos, no sé, 1, 2, 3, 4. Es esto 4. Esto entra, es una AND donde entra X y Z negado. O sea, es esta parte. Este 4 le dije. Y le voy para que no se mezcle por el dibujito. Le hago con azul. Esto es 2. Sería esto. Y todo esto es 3. Es la OR. Esta 3. Bueno, y 4 ya la salida es todo. Todo el segundo término es 4, que va a parar a una AND, ¿ves? Porque acá hay una AND en el medio entre el Y negado y el paréntesis hay una AND. Por eso es que está ahí. ¿Se entiende? Bárbaro. Bueno, háganle un print screen, ya lo borro esto y vamos al segundo. You are now muted.
¿Ah? You are now unmuted. Bien, borro esto. Pasemos al segundo. Dice, para realizar la selección de una primera selección de ingresos a una determinada fábrica, empresa, son sectores los siguientes requisitos. Posee el título y 2 años de experiencia en trabajos similares. Entonces, a cada una de las condiciones le vamos a poner nombre de variable. Que si el título académico le llamemos la variable A, 2 años de experiencia le llamemos la variable B, a 5 años de experiencia le llamemos variable C, domicilio en la misma localidad le llamemos D, o sea, cada una de las condiciones, bueno, recomendado del directorio le llamemos E, y en todos los casos se va a contar con medio de movilidad propia, le llamemos F. Entonces hay que encontrar una expresión lógica que efectúe la preselección automáticamente. Entonces yo digo, a ver, la primera condición por la que podría entrar es que tenga el título profesional, digamos, y 2 años de experiencia. O sea, tiene que tener A y B. Por eso es que yo digo, entonces, mi primer término va a ser A and B. Ese es un primer requisito que si lo cumple, puede estar preseleccionado. Vamos a ver después que más allá de eso tiene que tener medio de movilidad propia. Pero eso es para todos los casos, que en todos los casos. ¿Qué más? Si no tiene el título, pero capaz que no tiene el título y tiene 5 años de experiencia o 6 años de experiencia, entonces puede tener eso, Tiene 5 años de experiencia o 6 años de experiencia, no tiene los 2 años, no tiene el título, digo, pero en vez de 2 años tiene 5 años de experiencia o 6 años de experiencia, y además vive en la misma localidad donde está la fábrica, entonces capaz que no la tiene ni la A ni a la B, o no, ni A ni B, o no tiene A o no tiene B, o ninguna de las dos, pero tiene los 5 años de experiencias y además vive en la misma localidad, entonces ese tipo también tiene que ser preseleccionado como positivo. Y después finalmente capaz que no tiene ni el título, no tiene la experiencia, no vive en la misma localidad, pero es recomendado de los dueños de la empresa, del director de la empresa. Entonces, listo, aunque sea recomendado, ya puede entrar. Entonces, sería O. Entonces, es esta, OR, es o esto, o esto. Ahora bien, cualquiera de estas condiciones, por eso le pongo entre paréntesis, cualquiera de esas condiciones que se dé, amén de eso, si se da esa condición, and, F, o sea que tiene que tener medio de movilidad propia. Cualquiera de esas, y aparte de eso, tiene que tener medio de movilidad propia. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene el título académico y los 2 años de experiencia y medio de movilidad propia. Ahí es preseleccionado. Lleva 0,1. No tiene el título, pero tiene 5 años de experiencia y vive en la localidad. Y tiene medio de movilidad propia, listo, es seleccionado. O capaz que no tiene ninguna de las condiciones anteriores, pero es recomendado. Y tiene medio de movilidad, es preseleccionado. Ahora, capaz que es recomendado, pero no tiene medio de movilidad, listo, no puede ser preseleccionado. Entonces, ahora la dibujamos al circuito. Lo que se entiende como es la función, la lógica, digamos, que se sigue para hacer, para escribir, para encontrar la expresión booleana, la expresión lógica. You are now unmuted. Ya la vemos, ya lo volvemos a ver. Después tengo otra AND, donde va a entrar las condiciones C y D, que son los 5 años de antigüedad, y además vive en la misma localidad. O sea, fíjense que en todos los casos se tienen que dar las dos entradas 1 para que la salida sea 1. Las dos tienen que cumplir que sea 1. Si se da una sola de las dos, no sirve porque va a salir 0. Entonces, no va a ser preseleccionado. Por eso es que me aseguro haciendo una. Y todas estas salidas van a una OR. Porque fíjense que los 3 términos dentro del paréntesis están unidos por una lógica OR. Entonces, esos 3 términos van a una OR. ¿Ah? Son las entradas. Como tercera entrada de la OR, ¿qué va a venir? Esta, la que es recomendada. Esa es solita, que es recomendada. Entonces, fíjense lo que ocurre. Para esta OR, me tiro un 1 aquí a la salida,
tengo que tener 1 en cualquiera de estas. Por ejemplo, si el recomendado de la empresa va a 1, porque si no es recomendado va a ser 0 binario, 1. Ya tengo un 1 acá, no importa que no las cumpla esta, pero ya tengo un 1 acá, me garantizo un 1 a la salida. Vamos a la otra condición. Supongamos que tenga los títulos y los 2 años, listo, 1 y 1, sale 1 y entra 1 aquí. No importa que pase con estas dos condiciones que están acá abajo, ya voy a tener un 1 a la salida. Supongamos que no tiene el título, pero tiene 5 años de antigüedad y vive en la misma localidad, o si tiene 1, 1, sale 1, si entra 1 aquí, ya sale el 1 acá a la hora. Pero si no se cumple ninguna de estas dos, se cumple alguna nomás, tiene 5 años, pero no vive en la localidad, digo, va a ser 1, 0. ¿Qué va a salir acá? 0. Listo, es 0. No va a salir 1 acá, va a salir 0, porque esta tampoco no la cumple, ni a esta tampoco, no es recomendado, ni tiene el título, ni los 2 años. No va a entrar. Entonces ya estoy teniendo un 1 acá. Y se une con una AND con F, o sea que esta es una entrada de una AND de 2 entradas. ¿Y qué entra la otra AND? ¿Cuál es la otra entrada? La variable F. ¿Qué me dice la variable F? Que siempre, más allá de eso, tiene que tener medio de movilidad propia. O si tiene que cumplirse F también. O sea, cumple alguna de estas condiciones que hemos puesto acá, 1. Pero para que acá me entregue un 1 y la preselección de positiva, que se enciende la alarma o que vaya un contador y me diga, este tipo es preseleccionado, acá en el contador esto va a tierra, para que me entregue un 1 aquí, este también tiene que ser 1. Si este es 1 a la salida, es 1 a la entrada. Pero yo una AND, para que tener 1 a la salida, también tengo que tener 1 acá. Y el 1 acá lo garantizo siempre que tenga medio de movilidad propio, que va a ser 1. Porque si no lo tiene va a ser 0, entonces voy a tener, por más que cumpla los requisitos, pero no tiene medio de movilidad propia, o sea, es 0, esto voy a tener 1, 0. Y el 1, 0 me va a entregar un 0 acá a la salida, y no va a ser preseleccionado. ¿Se entiende cómo es la lógica? You are now unmuted. ¿Ah? Bien, entonces, esto es la primera condición, la segunda condición, que en realidad son dos las que se tienen que cumplir, y esta es la tercera condición, que es única. Pero aparte de todas estas que se cumplan, dice, siempre tiene que tener medio de movilidad propio. O sea que, por eso es que le pongo acá la F acá abajo solita. Porque no importa que la cumpla esta. Tiene los 2 años de antigüedad, tiene el título, listo, 1, 1, sale 1. Entra 1 aquí. No importa lo que pase con la que abajo, ya sabemos que con un solo 1 en la entrada de la OR sale 1. Está entrando un 1 acá, pero para que esta me tire 1, esta también tiene que ser 1. O sea, tiene que tener medio de movilidad. Si no lo tiene, si es 0, acá va a estar saliendo 0. Y no va a ser preseleccionado. O sea que sí o sí tiene que tener medio de movilidad propia. Por eso es que voy a poner una AND así, AND F. Que la F, digamos, tiene que ser condición de todas las otras que están dentro del paréntesis. ¿Se entendió? Vale, bueno, ¿lo borro? Bueno. Profe, disculpe, buenas tardes. ¿Qué puede Sí. grabar la clase? No la grabo porque sé que ya no nos lo van a entregar la grabación. Ah, bueno, muchas gracias, profe. No, la parte de la escuela virtual me dicen que ya no lo van a desgrabar clase, porque las clases en realidad eran hasta el 15, una cosa así. ¿Ah? Bueno, profe, perfecto. Bueno, ¿puedo borrar? Bien. El tercero dice, diseñar un circuito lógico que utilizan tecnología TTL, recuerden que el tránsito, logic, lógica, transitor, que son los circuitos integrados, que debe activarse, digamos, el circuito debe activarse disparando una alarma luminosa cuando el número ingresado sea mayor al 9 y menor o igual al 13. O sea que el número ingresado sea mayor que el 9 decimal y menor o igual que el 13 decimal. ¿Yo de qué forma, si las entradas ya sabemos, pueden ser 0 o 1, no puede entrar 8, no puede entrar 7, no puede entrar 9, el 10, el 11, el 12, el 13, solo entran 0 y 1. ¿Cómo podemos representar los números decimales que estén entre mayor que 9 y menor o igual que el 13? Con el binario equivalente. Si yo voy a tener que hacer binario equivalente entre 9 y 13, para hacer el 13 necesito 4 variables, porque recuerden que era 2 a la n, y 2 a la n, en este caso si tengo 4 variables, son 2 a la 4, y 2 a la 4 es
16. Quiere decir que con 16 combinaciones posibles voy a tener desde el 0 decimal equivalente al 15 decimal. Y como yo tengo que hacer hasta el 13, listo, con 4 variables me alcanza para representar mi número que necesito, del 9 al 13. Entonces yo voy a hacer una tabla de verdad con 4 variables, A, B, C y D. Esas van a ser mis 4 variables. 16 combinaciones posibles. Y la salida va a ser una señal luminosa S. Yo a esto le tengo que decir que esta sea 1 a la salida, ¿cuándo? Cuando sea mayor que 9. ¿El 9 dónde estaba? ¿Se acuerdan? Es 8 más 1. El 8, esta era la posición de los 1. Esta es la posición de los 12. 12 de 2 en plural, no de 12 de docena. Esta es la posición de los 4. Y esta es la posición de los 8. Entonces yo tengo que hacer 9 decimales, 8 más 1, 9. Entonces acá voy a hacer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 decimales, 2. O sea, el binario equivalente a cada uno de sus decimales. ¿Tá? Entonces, mayor que 9 es el 10. O sea, tengo que hacer 8, tengo que poner 1 en esta posición y 1 en esta, para que 8 más 2, 10 sean 10. Entonces, cuando tenga 1 en A, 0 en B, 1 en C y 0 en D, ese es equivalente, digamos, 3 rayitas de equivalencia, el símbolo, recuerden, al 10 decimal. Dice mayor que 9, o sea, mayor que 9 el 10, pues no hay 9,5. Entonces esta salida le pone 1, porque tiene que sonar la alarma ahí. Mayor que 9, menor o igual que 13, o sea que el 10 también, el 10, el 11 también, el 11 es 8 más 2 más 1. 8 más 2, 10, más 1, 11. Listo, ese también tiene que sonar la alarma, entonces acá también voy a poner un 1. El 12 también, el 12 es 8 más 4. Pongo 8 más 4, 12. Ahí también en el 12 tiene que sonar la alarma. Acá también voy a poner un 1 porque quiero que suene la alarma ahí. Y en el 13 también, porque dice menor o igual al 13, igual al 13. El 13 es 8 más 4, 12 más 1, 13. Entonces tengo 8 más 4, 12 más 1, 13. Ahí también quiero que suene la alarma. Entonces ahí también voy a poner un 1. Acá es 0. Entonces todos los otros números decimales equivalentes en binario van a ser 0. Digo, todas las otras salidas, desde acá del 0000 hasta el último, que es el 15, que es 8, más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15, ese también es 0. Este es el 13, el 14 es 8, más 4, 12, más 2, 14. Se va acá, este es 0. O sea que todos los demás ceros, salvo estos 4, son 1 en la salida. Con cada uno de esos términos hago en el minter equivalente, voy a hacer uno solo nomás para recordar cómo era el minter, porque son menos 1 que 0, entonces uso minter. Si hubieran sido menos 0, uso master. Uso minter, entonces pongo las 4 variables. A, and B, and C, and D. ¿Y cuál tenía que negar acá? Y negaba las que eran 0. O sea, B y D. Acá voy a negar B y acá voy a negar D. Lo mismo voy a hacer con estos otros 3 términos. Cada uno de estas filas es un término de la minter no simplificada. A cada uno de esos términos los voy a unir con una lógica OR. Entonces voy a poner el primer término, entre paréntesis, OR, el segundo término, OR, el tercer término, OR, el cuarto término, ¿tá? Igual a la salida es. Esa es mi no simplificada. Ahí me voy al Karnaugh, al mapa de Karnaugh. ¿Estamos hasta ahí? You are now unmuted. Una vez que tengo los 4 términos hechos, tengo la You are now expresión muted. lógica no simplificada, esta es, voy al mapa de Karnaugh. Recuerden que ponía
negada las dos, A and B negado, en la primera fila, después negada la primera, o sea, negada A, después negaba ninguna, o sea, A and B nomás, y después me falta que negar la segunda, o sea, A and B negado. Esas son las filas. Y acá en las columnas con C and D, exactamente lo mismo y sigo el mismo orden. O C, voy a poner en columna C and D negado, después voy a poner C negado and D, después voy a poner C and D, sin negar ninguna, y finalmente voy a poner C and D negado. Entonces tengo la fila y columna y voy a poner un 1 donde corresponda, por ejemplo, A and B negado. Busco A and B negado, la última, y va a ser C D negado. C D negado va a ser la última columna. Supongamos que la última columna son 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Ahí están las 4 columnas. Negada las 2, negada la primera, negada ninguna y negada la segunda. Entonces, A and B negado, A and B negado, como dice acá, C and D negado, C and D negado va a estar acá. C en la última columna, así como está en la última fila AB, acá se sigue el mismo orden. Entonces el 1, el primer 1 que voy a poner va a ser acá. ¿Se entiende? Y así lo completo con los 4 1 al mapa de Carnot. Voy a poner los 1 donde correspondan, de acuerdo a lo que me dé cada uno de los términos. Y ahí voy a tener los 4 1. Recuerden que después tengo que simplificar uniendo unos contiguos, 2, 4 u 8 1. ¿Está? Y una vez que lo tenga agrupado, elimino las variables que puedo eliminar y con las que me quedan la armo la expresión simplificada. ¿Estamos hasta ahí? Sí, es lo que vimos en la clase pasada. Claro, este término sin escribirlo es A and B negado, C and D. O sea, A and B negado es acá y C and D negada ninguna va a estar acá. Porque C and D está negada ninguna. Así como está en la tercera fila, A and B, C and D sin negar va a estar en la tercera columna. El otro 1, tengo que negar C and D. A y tengo que negar las dos. Negadas las dos, va a estar en la primera columna, acá. Y el último término, tengo que negar únicamente C. Entonces, AB sin negar y negado únicamente C es en la segunda. O sea, acá. Entonces voy a hacer un grupo con estos unos y otro grupo con estos unos. De este voy a eliminar, están las dos negadas, o sea, C and D negado los dos. Acá está negada C nada más. D no, o sea que en este primero voy a poder eliminar D. Elimino D y me va a quedar entonces acá A and B, C negado. De ese primer grupo. O ya los voy a unir directamente. De este otro grupo, ¿qué me va a quedar? En este grupo voy a eliminar D. A ver, de este grupo elimino D. Sí. Y a ver, tengo C negado, B negado, D negado. Acá tengo C negado, D sin negar. Puedo eliminar D. Listo, eliminé D. Y de este otro grupo es negada ninguna, negada la segunda. Entonces, eliminar C acá. A ver, no, D también. Pero si acá elimino D, no. Acá es negada las dos, negada la primera. Acá elimino D, está bien. Acá es negada ninguna, negada la segunda.
Si hago este grupo, elimino D también. Digo bien, ¿no? Sí. En estos dos grupos voy a eliminar B. Negada la primera, negada la segunda. Estaba bien en lo que era negada las dos, negada la primera. Acá negaría B. Y aquí negada ninguna. No, este es al revés, me parece que era negada la primera. Porque eliminando la misma variable en los dos grupos. Y me parece que no era así. Espérenme un momento, ya lo vimos. Que tengo por acá un archivito. Creo que había una tabla de Carnot para es negada la segunda. Pero este es OR. Este es OR. Déjenme que lo vea bien, pero creo que es una OR. Sí, es una OR. Entonces, negada las dos, negada la primera. Negada en la A y al revés. Negada las dos, negada la primera. Negada la primera. Y creo que estaba así, negada las dos, negada la primera. Negada las dos, negada la primera, también. Negada ninguna y negada la segunda. Está bien, bueno. Elimino D y de este otro grupo también elimino D, porque acá tengo C sin negar, no puedo eliminar C, y acá tengo D sin negar y D negado, entonces elimino D. Y me va a quedar A and B negado, me va a quedar A and B negado, que es esa la fila, y de las columnas me queda C. Y esa es mi salida S ya simplificada. ¿Está? Entonces, fíjese, A and B and C negado, or A and B negado and C. Entonces, ¿puedo borrar? You are now unmuted. Profe, ¿cuál es? Vamos. You are now muted. Es A and B and C negado, A or A and B negado and C. Esa es la función. ¿Ah? Le escribimos acá. A and B negado and C. Or A and B and C negado era igual a la salida S. Bueno, el circuito grafical es sencillísimo. Tengo tres entradas. Tengo A, tengo B negado, tengo que negarlo a B antes de que entre. Y tengo C. Entonces esta es A. Esto es B. Y esta es C. Y en la otra AND, ¿qué está entrando? Está entrando A, o se lo puedo tomar de acá. Está entrando B, o se lo tomo antes de que se niegue, por supuesto, porque es B sin negar. Está entrando B y está entrando C negado. Entonces de acá
vengo y antes de que entre, lo niego. Y esas dos AND, esos dos términos están unidos por una lógica OR. Entonces, cada una de estas salidas son las entradas de una compuerta OR. ¿Tá? Y eso va a la preselección, a la alarma, lo que fuere. Y tierra. Ahí está, es el patrón AND OR. Como pide usar integrado lo que tengo que hacer. ¿Estamos hasta ahí? You are now unmuted. Lo que tengo que hacer You para are hacer now integrado, muted. tengo que transformar todo esto a compuertas NAND. ¿Cómo hago para transformar esto en compuertas NAND? Si este es una AND, le agrego acá un círculo inversor a la salida. Y lo transformo en NAND. Le hago un circuito acá y esa AND se transforma en NAND. A esta hago lo mismo, se transforma en NAND. Pero ¿qué pasa? Si yo lo dejo, estoy cambiando la lógica del circuito. Porque acá no salía, lo negaba antes de que entre acá. No, salía y entraba así. Entonces, lo vuelvo a invertir acá para que no cambie la lógica del circuito. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos inversores, círculo inversor, se cancelan entre sí. Este se cancela con este y la lógica no cambia del circuito. Y este de abajo se cancela con esto y la lógica del circuito se mantiene. Y entonces transforma este en NAND, y la OR que tiene las entradas invertidas, fíjense en la teoría, la OR que tiene las entradas invertidas es una NAND también. Entonces tengo NAND y tengo NAND. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? You are now unmuted. Tengo que también transformar en NAND estas NOT. You are now ¿Cómo muted. transformo cada una de estas NOT en NAND? Bueno, las reemplazo por una NAND de 2 entradas. Acá voy a dibujar una NAND de 2 entradas con las entradas cortocircuitadas. Entonces dibujo una NAND. Hay una NAND con las entradas cortocircuitadas. De 2 entradas, fíjense, están cortocircuitadas y entra B. Y acá lo mismo. Voy a hacer una NAND de 2 entradas. Esta es una entrada. Esta es otra entrada. Es una compuerta AND hasta ahí. Le pongo el círculo inversor y ya es una NAND. Y una NAND de 2 entradas con las entradas cortocircuitadas se comporta exactamente como una NOT. Fíjense, esto también está en la punta. Entonces, ¿qué he logrado? Que esta sea NAND, esta sea NAND, esta sea NAND, esta sea NAND, y esta también, hemos dicho, una NAND. Entonces, con un solo integrado de compuertas NAND, lo soluciona el problema. A eso tengo que llegar. Entonces, tengo una NAND de 2 entradas, otra NAND de 2 entradas, otra NAND de 3 entradas. Tengo 3 NAND de 2 entradas. Tengo 3 NAND. Tengo 3 NAND de 2 entradas. De 2 entradas. Y tengo 2 NAND de 3 entradas. Y tengo 2 NAND de 3 entradas cada una. ¿Está? Entonces yo tengo que buscar circuitos integrados de 2 entradas y de 3 entradas. ¿Estamos hasta ahí? Entonces lo que hago, me voy a la cartilla de circuitos integrados donde tengo integrados de 2 y de 3 entradas. Lo preparo acá tienen la plantilla con los circuitos integrados. Lo tienen ustedes en la punta, está también en el aula virtual. Y fíjense,
Mi función era A and B negado and C or A and B and C negado. Esa era mi función S, ya le transformó todo a NAND de 2 y de 3 entradas. Recuerden, yo tenía que hacer una NAND de 2 entradas para negar B y otra para negar C. Entonces vengo a un 7400 que tiene 2 entradas. Y a la entrada 1 y a la entrada 2, las cortocircuito, hago que entren esas 2 entradas, por ejemplo, la entrada variable B. Entonces, ¿qué está saliendo acá ya de la patita 3? Ya está saliendo B negada. ¿Lo ven a eso? You are now unmuted. Porque decíamos que con una NAND de 2 entradas, las entradas cortocircuitadas se comporta igual que un inversor. Entra B y sale B negado. Si entra B que es 0, sale 1. Si entra B que es 1, sale 0. Cumple exactamente la misma función que una NOT. También tengo que negar C. Entonces acá en esta de abajo nos comporta 4. Cortocircuito las patitas 4 y 5. ¿Y qué voy a hacer entrar acá? Voy a hacer entrar la variable C. ¿Y qué voy a estar sacando por la patita 6? Voy a estar sacando C negado. ¿Se entiende, no? You are now unmuted. Bien. You are now muted. Lo único que ustedes no saben cuando vean el integrado, lo tengan en la mano, al rectangulito negro con las 14 patitas, tienen que poner la mueca para arriba y contar en sentido anterior las patitas y recordar cómo están adentro, porque este dibujito no lo tienen en el integrado, lo tienen que tener en la cabeza o bien al lado de la plantilla esta. Saber cómo están ubicadas cada una de las patitas, cómo están adentro ubicados los integrados, las compuertas para saber cómo conectarlas. Bien, entonces digo, fíjese, va a una AND de 3 entradas donde entra A, B negado y C. Entonces vengo a una de 3 entradas, que esta, fíjense, tiene 3 entradas, ¿ven? Una entrada, 2 entradas y 3 entradas. ¿Y qué entra acá? Acá va a entrar A, porque dice, fíjense, entra A, entra B negado y entra C. Entonces traigo A acá, o B negado, que es más fácil, viene por arriba. Doy la vuelta por acá, por acá, por acá, por acá. Y acá entra B negado. El orden, digamos, que está en el medio, una de abajo, no importa. Sabiendo cuáles son las entradas. Entra B, acá entra, qué sé yo, A, porque así me dice el primer término, que entra A, B negado y entra C. Entonces está entrando A, está entrando B negado, y acá por la otra entrada, que es la patita 13, tiene que entrar C. En el otro de 3 entra A, B y C negado. Bueno, en esta, o la de este lado, que se quieren, o esta, cualquiera de las dos. Vamos para este lado, está más fácil. Acá va a entrar A, fíjense que lo que dice la expresión entra A, dice entra B, A and B and C negado. Entonces acá entra A, acá va a entrar B. Yo no estoy haciendo las uniones, no traigo desde allá para no embarrar el circuito, pero este es A, digamos. Yo tengo por acá la entrada A. Si esto es A, bueno, traigo para acá y entra. Saco de acá. Y entro. B negado. Saco de acá, doy toda la vuelta, yo prefiero. Y entro por acá. La C que está acá, toda la vuelta, entra C. A los fines no rayar lo pongo directamente en las patitas, como entra. Y entra C negado. Entonces entro A, entro B, A, entra. Perdón. Va a entrar
C negado. Que son las tres entradas de estas, ¿ven? Que ven acá al término de abajo. Dice A, and B, and C negado. Bueno, es una NAND donde entra A, entra B y entra C negado. ¿A dónde van estas dos? Se une una OR de dos entradas, que es, se unen, fíjese, la salida esta va a una OR de dos entradas, ¿no? Que yo la transformé en NAND de dos entradas, porque hice todas NAND. Entonces, esta es una NAND de dos entradas. Bueno, vengo acá. Una salida de acá es de esta, y esta otra entrada es la salida de la que sale de la patita 12. ¿Está? Sale todo el circuito de acá, esta es la última salida, ya la salida final, va la alarma, lo que fuera que queramos conectar acá, sonora, luminosa, y a tierra. Ya saben que tierra está en la patita 7. Y ahí estaría el circuito. O sea que con un 7400, que es este, y un 7410, que es este, solucionado. De este usan 2 de las 3 compuertas y de esta usan 3 de las 4 compuertas. Esta compuerta, cuarta compuerta, no la han usado, no usan nada más que 3. Recuerden que esto va a 5 voltios siempre, a más VCC, que son 5 voltios por lo general. Y este también, que es el otro que no usaba, también va a 5 voltios. Esto va a recuerden siempre. Y este también va a tirar la patita 7. ¿Se entiende cómo el asunto? Sí, Sí, Y profe, si quieren, entiendo. recuerden que tenían una NAND de 2 entradas. No lo hice, que quedó en la diapositiva anterior, donde acá negaban B. Si esto era B, con la NAND de 2 entradas, cortocircuita, ya está saliendo B. Entraba A y entraba C a la primer NAND. La primer NAND. ¿Ya? Y esta era una NAND. Acá tenían lo mismo, acá, nada que en vez de negar B, la que negaban eran C, pero también tenían una NAND. Y esa venía una OR, que como habíamos cortocircuitado las entradas también para no cambiar la lógica del circuito, también se había convertido en NAND. Y esto ya venía a la carga, la alarma, les digo, lo que se fuere, y tierra. Bueno, acá entraba A, derecho, y acá entraba C, pero cortocircuitándola, negándola antes, o sea, con una NAND de 2 entradas, insisto, con las entradas cortocircuitadas. Y me parece que estoy quedando sin batería, por las dudas ya conecto esto. Pero digo, la lógica que tienen que seguir para la construcción de los circuitos está acá. ¿Está? Entonces, fíjense, acá negado B, esa es la compuerta 1, que está en la 1 allá. Donde en negado C, la compuerta 2, esta sería la 2. Acá en negado C. Esta de 3 entradas es la 1 de 3, donde entra B negado. La 1 de 3, y la otra de 3 es la compuerta 3, el 7410.
Y esta de 2 entradas, hemos usado la compuerta 3 de la de 2 entradas. Y de ella salió la carga. Salió a la carga, ¿eh? Y a tierra. Salió a la carga y a tierra. ¿Se entiende cómo es la lógica? You are now unmuted. Bueno, hágale un print screen esto, así lo borro. Profe. You are now muted. Sí. Bien, esta es la salida S. La 2. Bueno. Bueno, así es como lo tienen que manejar. Y el último ejercicio es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Ahí está, ¿ves? 3 NAND de 2 entradas, entonces usan el 7400. Y para usar las 2 NAND de 3 entradas usan 7410. Que adentro tiene 3, pero ustedes necesitan 2 nada más. Y este que tiene 4 adentro, ustedes necesitan 3 nada más. Entonces un 6 7400 y un 6 7400. El último, el 4, es lo mismo, ¿eh? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuántas variables tienen acá? Tienen A, B y C. ¿Cuándo tiene que cerrar el contactor para que arranque el motor? Bueno, dice, lo primero que te definí que accionado es 1 y en reposo es 0. Todas las variables van a decir, bueno, el reposo es el 0 binario para mí y el accionado lo voy a representar a través del 1 binario. Entonces, fíjense, ¿cuándo tiene que cerrar el contactor para que arranque el motor? Cuando A se ha accionado, B y C en reposo. O sea, cuando si yo hago una tabla de verdad con A, son 3 variables acá, 3 entradas, A, B y C. ¿Ah? Esas son mis 3 entradas. Y el contactor, para que arranque el motor, tiene que cerrar, este es el motor, dice cuando A se ha accionado, digamos, tengo las 3, son 2 al cubo, 8 combinaciones posibles, desde el equivalente en binario al 0 decimal al 7. Dice cuando A se ha accionado, o sea, cuando A sea 1, y B y C en reposo, o sea, cuando B y C sean 0, pues yo dije que el reposo mío lo voy a representar con el 0 binario. Cuando se dé esa condición, que es el número 4, decimal 4, equivalente decimal 4, tengo un 1 a la salida, quiero que arranque el motor, que cierre el contactor y arranque el motor. ¿Cuándo más? Cuando B y C estén accionados, o sea, cuando B y C sean 1, porque ya dije yo, que la accionada es la situación 1 en binario, el reposo 0, y A en reposo, o sea, cuando A sea 0, también tiene que cerrar el contactor y arranca el motor. Por eso pone 1 a esa condición. La tercera condición es que C esté accionado y A, B en reposo. C accionado, o sea que C sea 1 y A y B estén en reposo, o sea que A y B sean 1. Sean 0, digo. Ahí también quiero que cierre el contactor y arranque el motor, por eso le voy a poner 1. Y finalmente la última es que A y C estén accionados, o sea que A sea 1 y C sea 1 y B en reposo, o sea que B sea 0. Ahí también quiero que ande el motor, entonces ahí también voy a poner 1. Entonces ahí también voy a poner en esas 4. En todas las otras combinaciones que son 8, las otras 4, las voy a poner 0. Este es el 0 decimal. Fíjense, este es el 1 decimal, no está en orden acá, ¿no? Yo lo voy a poner de acuerdo a las condiciones. Este es el 3 decimal. Ustedes por eso siempre les digo, lo hagan de corrido, y de acuerdo a lo que les dice esto, van poniendo donde sea 1. Y ya tienen 2 ceros, acá tienen otro 0,
y otro 0, que son los 4 y 4, las 8 combinaciones. 4 son 1 y 4 son 0 a la salida. Entonces, donde sean 1, hacen el minter, como hicimos hace un ratito, de cada uno de los términos, escriben la expresión no simplificada, van al Karnaugh, simplifican, y una vez que simplifican, hacen la AND OR. AND OR lo transforman en AND universal, y de ahí van al integral. ¿Está cómo el asunto? Esto es fundamental, armar la tabla de verdad. ¿Se entiende cómo se habla la tabla de verdad? Sí, profe. Sí, profe. Lo primero que tienen que decir, insisto, es esto. Para mí la situación de reposo va a ser 0 binario o al revés, ¿no? Capaz quieren poner 1 acá y 0 acá, no importa eso. Y accionado va a ser 1. ¿Ah? Eso es lo primero que definir. Entonces yo ya sé que si accionado para que el motor pueda funcionar, dichos finales de carga de conciencia. Primera, que hace accionado y B sea en reposo. Entonces, que hace a 1 y B y C, yo dije ese reposo del 0 binario, que B y C sean 0, ¿listo? Como ahí quiero que arranque el motor, le pongo 1. ¿Ah? Entonces, cada una de esas 4 condiciones les pongo 1 de acuerdo a lo que me dice la condición. La cuarta. A y C accionado, o sea que A y C sean 1. A y C son 1. Y como B tiene que estar en reposo, porque B en reposo en la cuarta condición, entonces 1, 0, 1, le pongo 1 a la salida, porque quiero que cierre el contactor y arranque el motor. Bueno, y ahí hago el minter, como ya saben hacer. Una vez que el minter, hacemos el Karnaugh, simplificamos la expresión. Una vez que la tenemos simplificada, dibujamos el circuito. Al AND OR lo transformamos en NAND universal. Ya saben cómo hacerlo, recién lo hicimos. Y de ahí vemos el integral que necesitamos, 7400 o 7410. Cualquiera de esos. ¿Está cómo es? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí. ¿puedo borrar esto? ¿Lo grabaron por la duda? ¿Lo hice un print screen, digamos, de la tabla? Sí, profe. Bien. Y bueno, el quinto ya es igual que más o menos lo mismo que el cuarto. Se quiere realizar un circuito que activa una alarma de incendios. La alarma de incendios la llama A. Acá la salida se va a llamar A. En vez de Y, F, S, es A la salida. Y para ello se tiene un sensor de gases G, un sensor de humos H y 2 señales procedentes de un termómetro que indica que si la temperatura es mayor de 45 grados, o sea, una variable T45, y si la temperatura es mayor de 60 grados, o sea, la variable T60. Debido a que a veces los sensores detectan humo y gases, que no siempre proceden de incendio, por ejemplo, pueden ser de los cigarrillos o de las cocinas, y para evitar falsa alarma, la señal A de la alarma solo se activará cuando se cumplan las siguientes condiciones. Si la temperatura es mayor de 60 grados, se activa la alarma. ¿Está? O sea que si la temperatura es el T60, digo, activado va a ser 1 y desactivado la T60 va a ser 0. Recuerden, siempre tienen que definir la condición de la variable. Activada 1 y desactivada 0. O al revés, como ustedes prefieran. ¿Está? Entonces, siempre que la alarma sea, la temperatura sea mayor de 60, siempre que la T60 sea 1, y sin importar qué pase con el sensor de humo, el sensor de gases o el T45, la alarma sí tiene que activar. O sea, siempre que T60 sea 1, sin importar qué pase con las otras 4, la alarma se tiene que activar. ¿Tá? Esa es la primera condición. La otra condición es que si la temperatura está entre 60 y 45 grados, se va a activar solo si se detecta gases o humo, o si se detectan gases y humo. Es decir, que si la T45 es 1, si la T45 es 1 es porque la temperatura es mayor de 45. Y no es mayor que 60 porque la T60 no se activó, es 0. Entonces, si la T45 es 1, ¿tá? Se activó, la temperatura es más de 45. No llega a ser más de 60 porque si no la T60 ya se hubiera activado. Entonces, la T60 es 0, pero la T45 es 1. ¿Y qué pasa? El sensor de gas es 0, pero el de humo es 1. Entonces ahí se tiene que activar la alarma, porque está detectando una temperatura de más de 45 y humo. O bien capaz que humo es 0, la H es 0, pero gas es 1. Entonces si es T45 1 y G1, se activa, H1, E1 digo,
también se activa, porque tengo temperatura más de 60 y humo se activa. Y si T es de 45, T45 es 1, la temperatura es mayor de 45, y se activan las dos, gas y humo también se tienen que activar. Ahora, si la temperatura es menor de 45, o sea, si T45 es B menor de 45, o sea, la T45 es 0, la T60 también va a ser 0, por supuesto, porque la T60 es cuando más de 60. Y si la de 45 ya es 0, porque la temperatura es menor de 45. Pero hay gases y humo, al ser gases y humo, ahí las dos se tienen que activar. Que G y H sean 1, sin importar qué pase con las temperaturas, también se tienen que activar. Entonces yo voy a tener una tabla de verdad con 4 variables, donde voy a tener gases, que es el detector de gases, la variable G, la variable H, que es el detector de humo, la variable T45, que es el termómetro que me indica temperaturas de más de 45 grados, y voy a tener una variable T60, que me indica cuando la temperatura, que va a ser 1, cuando la temperatura es mayor de 60 grados. ¿Ah? Yo antes, insisto, tengo que definir que T60 es 0, cuando la temperatura es menor o igual a 60, y T60 es 1, cuando la temperatura es mayor de 60. Y la salida es la alarma, A, porque así me dice. Para activar una alarma de incendio, A, listo, ahí está la alarma de incendio. Se activa cuando la temperatura es mayor. Acá van a tener, ya saben, 4 variables, 2 a la cuarta, 16 combinaciones posibles. Desde el 0, 0, 0, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 0, hasta el 1, 1, 1. Van a tener las 16 combinaciones posibles. ¿Dónde van a poner 1 a la salida? Cuando la temperatura sea mayor de 60. O sea, cuando esta sea 1, y sin importar qué pase con las otras 3, listo, siempre que T1, a ver, lo hagamos a las 16. 0, 0, 0, 0, el 0 decimal. ¿Se tiene que activar la alarma? No, porque no está cumplida ninguna de las condiciones. El 1 decimal es 1, 0, 0, 0. ¿Se tiene que activar la alarma ahí? Lo escucho. ¿Ah? You are now Sí, se tiene unmuted. que activar ¿Por qué? porque está marcando más ¿Por qué? porque está marcando más de 60 grados. Es porque la alarma me está diciendo, che, hay más de 60 grados en el edificio, aunque no haya detectado humo ni gases, listo, pero hay más de 60 peligrosos, está disparándose un incendio, un posible incendio, suena la alarma. Bien, vamos al 2 decimal. El 2 decimal pongo un 1 acá, un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá. ¿Qué pongo a la salida? ¿0 o 1? You are now unmuted. 0. 0. Porque la temperatura es más de You are 45, now muted. menor de 60, pero no hay ni gases, no suena la alarma, ¿tá? No hay problema. El 3 decimal es 2 más 1. 2 más 1, 3. Y acá es 0, y acá es 0. ¿Suena la alarma? Sí, sí, sí. Sí, porque la temperatura es más de 60. Ya estoy teniendo un 1 acá. Vamos al 4 decimal. El 4 decimal es, ahí está, el 4, y entonces sumo 0, y sumo 0. ¿Suena la alarma ahí? No, No, porque está únicamente detectando humos. Capaz que alguien está fumando. ¿Para qué voy a hacer disparar la alarma? ¿Se entiende? Sí. Vamos a 5. Es 4 más 1. Tengo 4 más 1, 5. ¿Se tiene que disparar la alarma ahí? Sí. Sí, porque ya tengo temperatura de más de 60. No que haya también con la temperatura sea más de 60, no se dispara la alarma. Vamos a ver. Es 4 más 2, 6. Acá es 0. No va, lo tacho. Y esto es 0.
¿Se tiene que disparar la alarma ahí? Sí. Pensando. Temperatura más de 45 y está detectando humo. Temperatura más de 45, menos de 60, pero más de 45 y está detectando humo. ¿Se dispara la alarma o no? Sí. Sí, porque así dice, humo o gases, o los dos a lo vez. Bien, se dispara la alarma, ahí está. El 7 decimal. El 7 decimal es 4 más 3. 4 más 2, 6, más 1, 7. Y acá 0. ¿Se dispara la alarma ahí? Sí, porque ya tengo temperatura más de 60. Vamos al 8 decimal. El 8 decimal es acá, 1, 8. Listo, 0, 0, 0. ¿Se dispara la alarma ahí? No. No, porque está únicamente detectando gases. Está alguien cocinando el vapor de la cocina. ¿Para qué voy a hacer sonar la alarma? Vamos al 9 decimal. 8 más 1, 9. 0, 0. ¿Se dispara la alarma ahí? Sí, Sí. tengo temperatura más de 60. Vamos al 10. Son 8 más 2, 10. ¿Se dispara la alarma ahí? Sí. Sí, tengo temperatura más de 45, menos de 60, pero estoy detectando también gases. Vamos al 11. Es 8 más 2, 10, más 1, 11. Y 0 acá. 0 o 1 a la salida. ¿Se dispara la alarma? ¿Se dispara la alarma? Sí. You are now Sí. unmuted. Sí. You are Sí, now Porque profe. muted. Sí, se dispara. Vamos al 12. 8 más 4, 12. 0, 0. ¿Se dispara la alarma? No. No. Sí, porque tengo humo y gases. Fíjense en que acá dice, si la temperatura es menor de 45 grados, se activará la alarma solo si se detectaran gases y humo. Tengo detectado gas, tengo detectado humo. La temperatura es menor de 45, pero estoy detectando los dos. Sí, se tiene que disparar. Guarda, ¿no? 12. Vamos al 13. 8 más 4, 12, más 1, 13. ¿Se dispara o no se dispara? Sí, se dispara. Sí, más de 60. Acá 0. El 14 son 8 más 4, 12, más 2, 14. 0. ¿Se dispara la alarma? Sí, tengo gases, humo y temperatura más de 45, aunque sea menos. Totalmente. Sí, sí. Y vamos finalmente al 15, que es el último. 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. Listo, acá tengo uno al final, se dispara la alarma. Y esa sería la tabla de verdad para este circuito. ¿Lo ven? Sí, profe. No es tan complicado. Ahora la pregunta que le hago a ustedes del millón. ¿Qué usarían para hacer? ¿Maxter o Minter? ¿Qué tiene? ¿Más 1 o más ceros a la salida? Y hay más, a la salida hay más Más uno. uno. Entonces, ¿qué van a usar? ¿Los ceros o los 1 para hacer You la are now expresión? unmuted. Los ceros, totalmente. Más corto. Entonces van a usar Maxter o Minter. You are currently the only person in this conference. You are now muted. ¿Entiendes? No, profe, no lo escuché. ¿Qué dijo? Se cortó el audio, Sí, profe, ¿eh? sí, Se sí, no, cortó, que profe. veníamos usando los unos y eran expresiones Minter. Ahora vamos a usar los ceros, lógicamente, porque son menos, vamos a usar los ceros, son expresiones de Maxter. ¿Estamos?
Bien. Sí, profe. ¿Se acuerdan cómo eran los términos de Master? Así como en la Minter, teníamos que negar los que eran distintos de 1, los que eran 0. Y era A, B, and C. Bueno, acá puse A, B, and C, pero en realidad no es A, ni B, ni C. Es G, H, T, 45. Es G. Y era AND. Acá son OR cada uno de los términos. Es G, OR, H, OR, T45. OR, T60. Y en la Minter negábamos los ceros, las variables que eran ceros. En Master tenemos que negar, recuerden ustedes, las que eran 1. Entonces, en este primer término, ¿tendríamos que negar alguna variable? No, profe. No, quedan así. En este segundo término, que está en la tercera fila, el tercer cero, en la tercera fila, digo, el segundo cero, ¿qué deberíamos negar? T45. ¿Eh? G, H y T. No, no niego ni G ni H. Voy a negar Ah, T45 porque es 1. Entonces sí, va a perdón, ser G por H por T45 negado. T45 negado. ¿Tá? Or T60. O sea, niego las que son 1. En este otro, ¿qué voy a negar? H. H. Voy a negar H. Entonces va a ser G por H negado, or T45, or T60. Bien. En este otro término, ¿qué voy a negar? G. Y acá va a ser G negado. Acá era H negado. Acá va a ser G negado. Or H, or T45, or T60. Con esos 4 términos, escribo la expresión, y cada uno de esos términos entre paréntesis, ¿no? Y unidos, o sea, una cosa así, voy a tener 4 términos entre paréntesis. 4 términos entre paréntesis. Ahí van a estar los 4 términos. Y esa va a ser igual a la función de salida que le llamamos A en este caso. ¿Y cómo están unidos? Por la lógica AND. Entonces, cada uno de esos términos están unidos por una lógica AND. ¿Está? Entonces, después me voy a un Carnot, para para Master, que lo tengo acá, para las 4 variables. Fíjense. Ahí está, acá abajo. Entonces, nada más que acá AB va a ser GH, y 6D va a ser T45 y D va a ser T60. Síguense ahora. Ponen los 1 donde lo hemos tomado nosotros 0 a la salida, ¿ven? Como este, ¿ven? Que este es el primero, que el que teníamos nosotros. Acá iría un primer 1. Porque teníamos nosotros negada ninguna. Después creo que teníamos negada T45. Me parece que era. O sea que iría aquí. Y después teníamos negada G y en otro tenemos negado H. Entonces acá está negada y las otras sin negar. Es esta y era así. No me acuerdo. No, pero yo creo que acá era, para no volver a la otra,
negamos ninguna, o sea, estamos acá. Después negamos T45, creo que negamos. Y después negamos G y después negamos H. Así era, ¿no? Pero me parece, no sé por qué tengo la idea que el 1 estaba acá. Y no acá. Entonces, que si era así, yo agrupaba estos dos con estos dos en un solo grupo de 4 unos. Y eliminaba B, ¿Cuántos términos eran? ¿4 o 5? ¿No se acuerdan? ¿Alguien no lo escribió? ¿Alguien lo tiene escrito? You are now unmuted. 4 términos, creo que. ¿No se acuerdan cómo eran los términos? Sí, negamos G, negamos H. Y negamos ninguna, que el primero 0000. Y en uno creo que negamos T45, negamos T60, no me acuerdo. T45. O sea que el C de acá, C negado, este está bien. Aquí negamos B. No era así entonces. Este no va. Y este sí. Entonces tengo que hacer un grupo de 2 acá. Y este, como si una esfera, este se une con este otro. Este con ese. Entonces en este grupo de 2 me queda, B lo elimino, me queda A por C por D. Y de este elimino A, porque está A sin negar y A negado. No sé si es un término. Es el término que queda de este. Y el otro término que me queda de este otro, elimino A, entonces me queda B, está este y este. Elimino A y me queda B. B y me queda. Y también puedo eliminar C y me queda B. Me queda B de este término. Y es igual a la salida A. Así quedaría ya la expresión. De este grupo de 2, elimino, fíjense acá está B sin negar y B negado. Puedo eliminar B. Me queda A, OR, C, OR D. De este. Y de este que está diametralmente opuesto con este, como si fuera una esfera, considerémoslo al mapa, entonces esto está al lado de este, puedo eliminar. En la fila, fíjense acá tengo A sin negar, en la primera vez de este, y acá abajo tengo A negado, entonces puedo eliminar A, me va a quedar B sin negar. Y de las columnas tengo acá C negado, y en esta primera tengo C sin negar, entonces puedo eliminar C, me queda B OR D. Entonces uno los dos con una AND, y me queda A OR C OR D, AND B OR D, igual a A. ¿Está claro? Entonces el circuito lógico va a ser una OR, donde entra A, entra C, entra B, y a otra OR de 2 entradas, donde entra B, y entra D. Y lo tomo de acá.
Esto es D. Esto es A. Y esto es C. Y estas dos están unidas, fíjense, porque así es la expresión, con una AND de 2 entradas. Y de ahí va a la alarma. Y tierra. Y eso es todo. ¿Ah? ¿Sí? No los escucho. Sí, sí, sí. Bien. Y esto se transforma en NOR universal. ¿Para qué hacer NOR? A esta OR le agrega un circulito, se transforma en NOR. A esta OR, para transformar en NOR, circulito NOR. A la AN le agrego un circulito a la entrada para que no cambie la lógica. Este invertir, vuelvo a invertir acá para que no cambie la lógica. Acá abajo hago lo mismo. Y la AN, que tiene la entrada invertida, es una NOR. Entonces tengo una NOR de 3 entradas, una NOR de 2 entradas y una NOR de 2 entradas. Y a eso lo soluciono con un integrado NOR. Acá tiene una 7427 de 3 entradas y un 7402 que es una NOR de 2 entradas. Con esos dos lo utiliza el 7402 y el 7427. Con esas NOR, con esos dos integrados lo hacemos el circuito. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, un 7427 un 67427 y un 7420. El 7400, ¿cuánto le dije? Un 67427 y un, que es el de 3 entradas, 7427 el de 3 entradas y uno de 2 que es el 7402. Y un 6, un circuito integrado, un 6. $7,402. Con esos dos 6 tenemos hecho el circuito de la alarma del incendio para el edificio. ¿Está claro? Sí. Esto en realidad. ¿Está como el asunto? Sí. Bueno, así tienen que trabajar. Eso es todo. Bueno, hasta acá llegamos. Cualquier duda que les pueda presentar, me mandan un mensajito. Y ya saben, organizamos un Zoom, aunque no sea que en el aula, un Zoom directamente, aunque no sea en el aula, y nos sacamos las dudas que puedan surgir. Pero mándenme un WhatsApp ahí al grupo del curso y nos juntamos por cualquier duda que puedan tener. Recuerden que hasta el lunes tienen que presentar el práctico, ¿no? No se atrase, porque yo ya tengo que entregar las notas, hacer la planillita que me están pidiendo de la escuela, ¿tá? Así que no se atrasen en la presentación del práctico. Pues básicamente la nota de ustedes es la presentación del práctico que estén bien hecho. ¿Está? Bien, profe, perfecto. Sí, profe. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Buen fin de semana. Cualquier cosa